Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Lenin. Señoras y señores, estoy emocionado porque ya se está llevando a cabo desde El Salvador la edición número 72 de Miss Universo. Hay mujeres espectaculares, unas suben, otras bajan, los filtros los han dejado en casa. Vamos a ver quiénes han sido esas candidatas que han brillado durante estos pocos días de competencia desde El Salvador. Les comento, tengo dos listas, una de las favoritas en la llegada a El Salvador y otra de mis favoritas o candidatas llamativas en la prueba de maquillaje con Muba. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Recuerda comentar a tu candidata favorita y darle me gusta al video aquí en la parte de abajo. Les estaría agradeciendo un montón. Y sin más que agregar, iniciemos. Bueno, les presentaré a mis favoritas en la llegada a El Salvador. Tengo a solo 8 candidatas. No se vayan a ir sin ver todo el video porque más adelante les mostraré a otras chicas que no mencionaré en este top. Empecemos con las favoritas en la llegada a El Salvador sin más rodeos. En el primer lugar tengo a Miss Universo Nicaragua, Chainis Palacio. Lució un enterizo color fucsia muy bella con su look. Esa mujer resalta demasiado cuando se para al lado de las demás candidatas. Ella brilla, tiene un encanto particular que la hace diferente al resto de las candidatas. ¿Qué opinan de Miss Universo Nicaragua? En el puesto número 2 tengo a Miss Universo Tailandia, la máxima asiática Antonia. Ese atuendo sencillo y elegante le acentúa perfectamente a su cuerpo. Me gustó el atuendo, el estilismo y lo sobria que luce en cada momento. En esta ocasión me gustó mucho la representante de Tailandia en su llegada a El Salvador. Continuamos, en el puesto número 3 tengo a Miss Universo USA. Noelia llegó de negro y ese atuendo fue un 10 de 10. Elegante en todo momento, pero sobre todo me encantó el look que presentó. Toda una leona fiera, Miss USA por el back to back. ¿Será que Estados Unidos logra el back to back? ¿Qué opinan ustedes de esto? Continuamos, el puesto número 4 es para Miss Universe México. De las mejores, Melissa Flores. No me gustó mucho su atuendo, pero ella tiene mucha presencia y es lo importante. Creo que no evalúan tanto los atuendos en el Miss Universo. La representante mexicana estará allí peleando por esa corona. En su llegada me gustó. Mucha presencia, México, ¡viva México! De las latinas más fuertes de esta edición. El puesto número 5 es para Miss Universo. El puesto número 5 es para Miss Universo Perú. Camila Scrivens lució un enterizo rojo, el cabello liso. Ella sabe robarse las miradas del público y domina muy bien su andar. Es bella, elegante y muy atractiva. Es la estampa latina que le encanta a la gente a nivel internacional. Miss Universo Perú. Excelente atuendo también, rojo pasión. Continuamos con Miss Universe Colombia en el puesto número 6. Camila Abella, ella se fue a lo seguro con un enterizo color blanco y el detalle en la parte superior con el mapa de Colombia me gustó. Continuamos, el puesto número 7 es para Miss Universo Filipinas. Es una chica que se presenta top model y sé que va a ser así durante toda la competencia. No podemos cambiarle su prototipo, ella se presenta como una modelo. ¿Qué podemos hacer? Sin embargo, impone fuerza y ella sabe que es Filipinas, un país fuerte, de los mejores pagados o de las mejores franquicias de este certamen. Filipinas fuerte como siempre. El atuendo no me gustó mucho, pero le doy un 7.5 de 10. ¿Cuántos puntos le dan ustedes a este atuendo de Miss Universo Filipinas? Y la última favorita en este top de llegada a El Salvador, tengo a Miss Universe Francia, una chica que siempre luce con clase, elegante, tiene un rostrazo de infarto, emana esa energía de reina universal. Bueno, señoras y señores, estas fueron mis 8 favoritas en la llegada a El Salvador. Ahora continuemos con la segunda y última lista de estas favoritas. Aquí tengo el material y tengo que buscarlo. Sí, señores.
Hay candidatas espectaculares en esta edición del Miss Universo, no podemos negarlo, el nivel de candidatas. Sin embargo, debo admitir que el año pasado estuvo como más activo. Este Miss Universo lo siento un tanto aburrido, no sé si es mi percepción. ¿Qué opinan ustedes de eso? Continuamos. Favoritas en la prueba de maquillaje con Muba. Miss Puerto Rico, radiante, espectacular, emana energía de reina. Tiene un rostro lindo, aunque su sonrisa no me agrada de un todo. La tengo como favorita. Colombia. Wow, ese vestido amarillo verdoso me encanta. El rostro, la mirada, el cabello. Es de las más hermosas. Miss Colombia es madre, como todos ya sabemos, y es un ejemplo a seguir. Otra candidata llamativa en la prueba de maquillaje con Muba fue Miss Costa Rica. Qué mujer tan simpática, tiene un rostro lindo, pero no la siento tan competitiva. No está explotando esa belleza, no está dominando su andar y creo que es una gran debilidad de la candidata. Es hermosísima. Vemos a Miss Universo Trinidad y Tobago, una morena radiante, se ve que puede ser una sorpresa. Curazao. Wow, Curazao es de esas candidatas cautelosas. Ella va por ahí en las instalaciones del Hotel Intercontinental en El Salvador. Cualquiera la ve y se enamora, porque esta niña tiene un encanto, es altísima y tiene una pasarela proyectada. Domina muy bien el andar de ella. Miss Universo México también fue una de las mejores arregladas en esta prueba de maquillaje, bellísima. Tenemos a Miss Universo Nicaragua, Shanice Palacios, como siempre imponente, bella, la representante de Nicaragua. Venezuela, señoras y señores, mi representante. Para los que no sabían, yo soy venezolano y me siento feliz del trabajo que está realizando Diana Silva en el Miss Universo. En esta prueba de maquillaje lució bien, aunque no me gustó mucho el delineado que le hicieron en los ojos. De resto está muy bien, el cabello muy bien montado. Excelente, Venezuela. Continuamos con otra candidata, Miss Universo Guatemala. Qué bella. Ella por allí hace días me mandó un saludo con un amigo de New York, con Gabriel Barraza. Por aquí les voy a dejar el video. Hola, bellísima la representante de Guatemala. Tenemos también en este top de favoritas o llamativas en la prueba de maquillaje a Miss Universo Tailandia, Máxima Antonia Porcil. Bellísima, en todo luce muy bien, no podemos negarlo. Tengo a Miss Nepal, una chica que está haciendo parte de la inclusión de este Miss Universo. Indonesia, wow, Indonesia ahí va trabajando poco a poco, paso a paso, mejor dicho. Tenemos a otra candidata y es a Miss Universe Bolivia. Me gusta la representante de Bolivia, tiene algo que la hace llamativa, no sé si es su look o sus rasgos. También tengo a una candidata como sorpresa y es Miss Universo Australia. Es una niña elegante que transmite buena energía. ¿Qué opinan ustedes de esta representante? Hemos llegado ya a la parte final de este video, espero que les haya gustado mis dos listas, una de las favoritas en la llegada a El Salvador y la otra de las candidatas favoritas o llamativas en la prueba de maquillaje. ¿Cómo va esa competencia de Miss Universo para ustedes? A mí se me torna un poco aburrida, pero hay mucha competencia por ver, falta ver a las candidatas en competencias preliminares, en más eventos, así que no nos vamos a afanar. Sé que este Miss Universo nos puede sorprender en la final. Desde El Salvador, suscríbanse, comenten a su candidata favorita y por favor no se peleen por sus candidatas, todas están disfrutándose el evento desde este magnífico concurso de belleza. Sin más que agregar, me despido ante todos ustedes. Saludos a toda mi gente que está suscrita y a los que no también. Será hasta la próxima entrega, señoras y señores. Chao, chao.